El regreso al ritmo de guerra. Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Vigilad vuestros radares porque el silencio ha muerto. A la medianoche de ayer, el paréntesis de 72 horas expiró oficialmente y el estruendo ha vuelto a cada sector del Distrito Militar Norte. Pero no os dejéis engañar por el fuego cinético en el frente. Mientras los drones vuelan en los despachos de poder, han estallado bombas políticas y estratégicas que están reconfigurando el mapa mundial. Sí. En el frente, combustión. El alto al fuego ruidoso terminó con las Fuerzas Armadas rusas reanudando operaciones activas en todos, pero absolutamente todos los sectores. Konstantinovka, el octavo ejército especial de la Guardia, ya ha penetrado en los bloques de la calle Gromova, que hablábamos en estos días, iniciando una maniobra de cerco que amenaza con desmantelar las defensas del sur. Lo veremos en los mapas. Operación Dnieper. En Nikopol, la evacuación masiva de civiles sugiere que Kiev prepara un movimiento de sombra, un posible cruce del río hacia la central nuclear de Energodar, la NPP Zaporozhye, aprovechando la erosión de las aguas. La sombra del Sarmat. Mientras el frente terrestre se mueve, el verdadero mensaje de disuasión llegó desde los silos, el lanzamiento exitoso del misil Sarmat, el más potente del mundo, junto con el poderoso final de los proyectos Poseidón y Burevestnik. Esto explica por qué el pragmatismo ha derrotado a la retórica en las últimas 72 horas. Washington y Bruselas ya no pueden ignorar que la paridad estratégica pues ha cambiado. El colapso interno. Caída del R2 en el corazón de Kiev. La tensión no viene del cielo, sino de los cordones policiales. La notificación de sospecha contra Andriy Yermak por blanqueo de capitales parece ser el golpe invisible diseñado para capitar el círculo íntimo de Zelensky. ¿Es una purga interna o una advertencia made in USA, hecho en Estados Unidos, ejecutada por la NABU bajo el control del FBI? A esto se suma el expediente Mendel, revelaciones explosivas que confirman que Zelensky ya había acordado entregar el Donbass en el 2022 antes de que el acuerdo fuera saboteado. La sentencia de Washington parece estar dictada. O se retoman las negociaciones o los audios grabados serán la siguiente fase de demolición. El muro diplomático y el despertar del norte. Irán. Teherán ha levantado un muro de acero de 5 condiciones innegociables para Estados Unidos, incluyendo el fin de la guerra en el Líbano y el reconocimiento de sus derechos en Hormuz. Finlandia. La confianza en el sheriff se evapora. Los finlandeses ya prefieren software y armas europeas antes que depender de una administración Trump que consideran impredecible. Alemania. Pistorius formaliza el programa Brave Germany para producir drones de ataque profundo con 1.500 kilómetros de alcance, cruzando una línea roja que Moscú promete responder sin piedad. Así pues, amigos de qué hablan Geo, vigilad porque cuando el petrodólar se agrieta y los misiles estratégicos entran en servicio, el tiempo de jugar a la independencia se ha terminado. Iniciamos el despliegue de informe más completo de la jornada. La resolución es total, sine mora. Empezamos. Tras el paréntesis de 72 horas, el estruendo ha vuelto a cada sector del frente. Así pues, de que este último informe de Radovka del 12 de mayo de 2026 nos dice el regreso y nos dicta el regreso al ritmo de guerra. Amigos, vigilad vuestros radares porque el reloj ha vuelto a marcar la hora del combate. A la medianoche de 12 de mayo, el alto al fuego de 3 días finalizó oficialmente y las Fuerzas Armadas rusas han reanudado las operaciones activas en todos los sectores del Distrito Militar Norte, o por sus iniciales DMM. El balance del alto al fuego pero ruidoso, ¿no? Amigos, durante estas 72 horas el silencio
fue solo una apariencia. El informe de Radovka revela que los ucranianos intentaron activamente reorganizar sus fuerzas, moviendo refuerzos y suministros a posiciones de difícil acceso. Se detectaron intentos de infiltración por grupos de sabotaje ucranianos en la retaguardia operativa, pero estos fallaron resultando en bajas y capturas mientras Kiev intentaba debilitar el frente con artillería constante. La actividad fue neutralizada con fuego de respuesta. Esa batalla por Konstantinovka. A ver, vámonos al mapa. Aquí tenemos el mapa de Ucrania y vayámonos a Konstantinovka. Para los que tienen buen ojo, ya se han dado cuenta que el mapa ha cambiado, ¿no? Miren, esto, como pueden ver, fecha 12 de mayo. A ver, veamos cómo estaba el día de ayer, 11 de mayo. ¿Se dan cuenta? Esta calle de acá, que fue la que estuvimos observando, y decíamos de que los ucranianos estaban atrincherando en esta calle de acá, en los edificios, esos edificios en la calle de Gromovora, ¿ya? Pues miren, ya para la fecha de hoy, si vamos a 12 de mayo, ¡boom! Zona gris. Zona gris o ya pues los rusos están por ahí. Si revisamos esta leyenda de acá, guerra entre Ucrania y Rusia, día 1533 a 1538, situación en los frentes de Ilinovskaya y Konstantinovka. Antes de que entrara en vigor el alto al fuego, el ejército ruso hizo más avances al oeste de la ciudad de Konstantinica, rompiendo la línea principal de defensa allí y consolidando sus posiciones en la área urbana. Los distritos de Sunyachidny y Semivetrivka han sido capturados, así como nuevas áreas en el distrito de Chernove y Mistechko, y los microdistritos 1 y 2, empujando la línea de frente a las cercanías de la avenida Svobody. Esta leyenda la encontremos ya hasta acá. Pues esa era la famosa calle que estábamos revisando la fecha anterior. Ahora los rusos ya no están enfrente de la calle, ya han pasado la calle y ya están, pues esta parte ya se considera zona gris. ¿Qué ha sucedido con todos los ucranianos que se estaban escondiendo en estos edificios? Así que la batalla por Konstantinica, avances en altura, atención al sector de Konstantinica, donde se reportan eh, los resultados más contundentes tras el fin de la tregua. Grupos de asalto del octavo Ejército Especial de la Guardia han logrado entrar en los bloques de apartamentos de la calle Gromova, lo que explicamos la semana, en el video anterior, ¿no? ¿Ya? La lucha se ha trasladado a las zonas residenciales de gran altura, donde el avance continúa hacia las líneas ucranianas. La maniobra de cerco y dispersión. La aviación de asalto rusa ha intensificado su actividad en el distrito industrial, moviéndose para enlazar con las fuerzas en la calle Grumova. El objetivo táctico es claro: cercar a las unidades ucranianas en los barrios del sur. Al mismo tiempo, al norte de la ciudad, la presión cerca de Molocharka busca obligar a la guarnición ucraniana y dispersar sus fuerzas, impidiendo que se concentre su defensa ante una penetración desde Novodmitrovka. Esto ya es al norte de Konstantinovka. Estamos hablando acá. ¿Se dan cuenta? Esto está recién capturado. Molocharka y Novodmitrivka o Domitrovka, pues ya ha sido pues capturada por los rusos. Y pues esto está creando una pinza, ¿no? A ver, expandamos el mapa. Miren esto. Miren cómo va esto. Los rusos están avanzando por acá y pues prácticamente están acorralando a los ucranianos. No hay que olvidar lo que observamos la semana pasada.
en esta zona de acá, donde los rusos están tomando también empuje con la intención de impulsarse en esta barrera natural de embalses acuáticos, ¿verdad? Y así poder aparecer completamente al norte de Konstantinivka. Entonces, imagínense, las pinzas ya están hechos, ¿cómo se llaman? La quijada ya está expuesta. Pongan atención, aquí está la parte superior y si los rusos capturan este embalse acuático, pues ya Konstantinivka queda en un cauldrón, que le llaman, en un caldero, ¿verdad? La orilla del sur del río Krivoy Torres está en riesgo de quedar desmantelada. Y alerta en el Dníper, cruce hacia Energodar. Poner atento al dato de inteligencia, amigos. El equipo de Radovka advierte sobre inicios de que las fuerzas ucranianas se preparan para un cruce del río Dníper aprovechando la erosión de las aguas. El movimiento apuntaría desde Nikopol y hacia Energodar. No es solo el frente de tierra, lo que se mueve es la zona de la central nuclear, que vuelve a estar en el radar operativo. Si el avance en Konstantinivka es el martillo, lo que está ocurriendo en las riberas de Dnieper es el movimiento de la sombra que todos debemos vigilar. Los ucranianos necesitan un ataque de falsa bandera para detener todos estos movimientos tan grandes que los rusos están desarrollando. Y pues bueno, vámonos directo a el área de la NPP. Estamos hablando de este sector de por acá. Sí. Esto que ustedes ven acá ya es parte de la NPP, de la central nuclear de Zaporozhye. A ver, para que puedan ver. Bueno, aquí ya pueden ver ustedes la leyenda, ¿no? Zaporozhye Nuclear Power Plant. Este es la piscina de enfriamiento, ¿no? De cooling pond, que le llaman. Y pues Nikopol se encuentra acá, de este lado del río. ¿Ya? Pero después de que los ucranianos hayan destruido la presa, pues, si se dan cuenta, se está creando una erosión y pues quizás los ucranianos vayan a intentar cruzar el río de Dnieper. ¿Ya? Se entiende que están creando una aglomeración acá en Nikopol y una aglomeración acá en Marhanets. ¿Ok? Esperamos el mapa. Entonces tenemos Nikopol, Marhanets y aquí tenemos a Energodar, la planta nuclear. Esto es lo que se llama ahora Operación Dnieper. Las señales del cruce. Estar atentos, amigos, porque el movimiento de civiles suele ser el preludio del movimiento de tropas. Ucrania ha decretado la evacuación obligatoria de civiles en sectores estratégicos del distrito Nikopol, en la región de Dnipropetrovsk. La narrativa oficial habla de un aumento en la actividad de drones y bombardeos rusos, pero en este puente de mando leemos entre líneas, como siempre, ¿no? Y veamos el vacío civil para el llenado militar. Las tropas rusas no disparan al azar, dirigen sus ataques a objetivos identificados. La orden de evacuar aproximadamente 100 calles en Nikopol, una calle en Marganets y las aldeas circundantes es un indicio claro de que las Fuerzas Armadas ucranianas están aumentando su presencia o planean una concentración masiva en la zona. El precedente, si hacemos un poco memoria, Sumi, y la memoria táctica. Esta historia ya la hemos visto antes, amigos. Evoca directamente los sucesos de la primavera de 2023 en la región de Sumi. Bajo el pretexto de bombardeos,
se vaciaron asentamientos fronterizos que luego fueron utilizados como lanzadera para atacar a la región de Kursk. ¿Se acuerdan? Es llamativo que, a pesar de los constantes ataques contra la central nuclear de Zaporozhye desde 2022, las autoridades ucranianas nunca habían realizado evacuaciones forzosas en esta ribera. Hasta ahora. El factor terreno. El Dnieper de juncos, pues hay que estar muy atentos porque este cambio de geografía, amigos, tras la voladura de la presa de Kajovka en el 2023, el río Dnieper se ha vuelto mucho menos profundo. Lo que antes era un obstáculo acuático masivo, pues hoy es un lecho cubierto de densos juncales entre Energodar, Nikopol y Marganets. Grupos de reconocimiento ucranianos ya operan en la zona, evaluando la maniobrabilidad del terreno para vehículos. El objetivo, Energodar y la central nuclear. Atención a la distancia entre Nikopol y la central nuclear de Zaporozhye, solo median entre 5 kilómetros y 9 kilómetros. Con el terreno seco y la población evacuada, el escenario para un intento de cruce hacia la planta nuclear está montado. Las piezas se están moviendo para intentar un golpe de mano que cambie la narrativa de la guerra, que en tan urgido está el Goblin Verde a hacerlo, ¿no? Así que hay que estar muy atentos porque cuando las calles se vacían de ciudadanos, se llenan de intenciones. La distancia hacia Energodar nunca ha sido tan corta y el riesgo de una escalada nuclear nunca ha sido tan tangible, ¿verdad? Así que entramos a una señal de disuasión absoluta. Lo que les voy a plantear, les digo una cosa, no solamente es una teoría. Es la sombra balística que explica por qué el pragmatismo ha derrotado a la retórica este 12 de mayo. Mientras los medios se distraen con los drones en el frente, el verdadero mensaje se ha enviado desde el espacio. Así que entremos a esta narrativa de poder estratégico. La sombra del Sarmat, el fin de la ilusión occidental. Atención a vuestros radares porque la diplomacia de las últimas 72 horas no se explica en los despachos, amigos, sino en los silos de misiles. El coronel general Sergei Karakayev ha confirmado al presidente Putin el lanzamiento exitoso del misil Sarmat, el sistema más potente del mundo, cuya ojiva supera cualquier desarrollo extranjero. ¿Mm? El mensaje balístico del 9 de mayo. A ver, la tregua estable que reportó la Berliner Zeitung y el optimismo de que todo está llegando a su fin no son casualidad. El anuncio de que el primer regimiento de misiles Armat entrará en servicio a finales de este año pone un reloj de arena sobre la mesa de Washington, ¿sí o no? Putin ha sido claro. No solo el Sarmat está listo. Los proyectos Poseidón, el torpeo del Apocalipsis y el Burevestnik se encuentran en su fase final. La verdad tras el retroceso de Trump y Zelensky, ¿no? ¿Por qué el sheriff Trump forzó a Zelensky a aceptar la tregua del 9 de mayo? ¿Por qué la inteligencia estratégica no puede ignorar este despliegue? El 61% de los estadounidenses ya cree que el conflicto con Irán fue un error. Y enfrentar una Rusia que está finalizando su armamento de última generación mientras mejora la precisión de los Kinsal convencionales es una respuesta que Washington no puede ganar. La capitulación tácita de Europa, poner atención al cambio de tono en el diario japonés Senkei Shimbun. Los europeos ya admiten que fracasaron en destruir a Rusia y ahora buscan ser amigos. La tregua aeroportuaria, ¿no?, que suplica Kiev en Bruselas, no solo son por los drones en el cielo, es el reconocimiento de que la paridad estratégica se ha roto a favor de Moscú. Cuando el Sarmat vuela, amigos, los portaaviones estadounidenses se vuelven piezas de museo. ¿Mm?
Así que hay que observar esto porque el espíritu de Áncoras no nació de la buena voluntad, sino del miedo del Poseidón y al Sarmat. Zelensky busca aire en la Unión Europea y Trump busca un éxito antes de las elecciones, porque saben que el tiempo de la superioridad occidental ha expirado ante los silos rusos. A ver, la naturaleza del ataque ruso. No estamos ante una explosión de misiles, amigos, en la calle de Bancova, sino ante una implosión política que podría haber alcanzado el núcleo mismo del régimen de Kiev. Sí. El golpe invisible. ¿Ha caído el favorito de Zelensky? ¿Mm? A ver, el 11 de mayo de 2026, el centro de Kiev vivió horas de terror que no vieron del cielo, que no vinieron del cielo, sino de los cordones policiales en tierra. Existe una teoría inquietante. El ataque prometido por Putin contra el corazón de la capital ucraniana se llevó a cabo, pero no fue un impacto cinético, sino un golpe judicial diseñado para decapitar la mano derecha de Zelensky. Sí. El ministerio de la calle Bankova. La tensión el pasado 11 de mayo fue absoluta cuando el barrio gubernamental fue acordonado. Mientras muchos esperaban misiles, ¿no? Antes del día de la victoria, lo que realmente se entregó fue una notificación de sospecha a Andrei Yermak, el ex jefe de la oficina presidencial y aliado más cercano de Zelensky. El golpe de Putin podría haber sido quirúrgico, desmantelar el círculo de confianza del presidente ucraniano utilizando las propias herramientas del Estado. ¿Cómo lo ha logrado? No sé. El caso Yermak. ¿Blanqueo o purga? Atención a los datos. La NABU ha lanzado un proceso por el blanqueo de aproximadamente 10,5 millones de dólares vinculados a la construcción de viviendas de lujo cerca de Kiev. Vimos las fotografías anteriormente, ¿no? Aunque el nombre no se ha gritado oficialmente, el retrato borroso y el apellido sombreado en el video de la agencia no dejan lugar a dudas al objetivo. El objetivo es Yermak. Algunos analistas consideran que esta cifra pues, es insignificante para derribar a un hombre tan poderoso, lo que sugiere que esto es solo la punta del iceberg de una operación mucho más profunda coordinada entre Moscú y Washington. Esa conexión Umerov, una cortina de humo. Ha surgido una teoría alternativa. El cierre de las calles no era por Yermak, sino para proteger a Rustem Umerov, exministro de Defensa y jefe del grupo negociador de paz. Se alega que Zelensky ordenó el cordón para permitir que Umerov escapara al extranjero y evitara su arresto por parte de investigadores que ya le pisaban los talones. ¿Estamos ante una maniobra de distracción o ante el colapso simultáneo de varias piezas clave? Sí. Esa guerra de los oligarcas. Expertos como Oleg Saryov sugieren que estamos ante un enfrentamiento puramente ucraniano. Se habría formado una coalición anti-Yermak integrada por oligarcas políticos e incluso facciones del propio partido de Zelensky para evitar que Yermak regrese oficialmente al poder y destituya a figuras como Budanov. La campaña de anticorrupción sería en realidad el arma definitiva en esta guerra civil de despachos. Y bueno, si la mano de Putin ha logrado alcanzar a la mano derecha de Zelensky, el régimen de Kiev ha perdido su escudo más importante. El centro de la capital quedó intacto, pero los cimientos del poder están temblando. Sí, yo diría que están temblando. ¿Es atrevimiento o es que Zelensky ha detectado una grieta en la armadura del sheriff? Según el análisis de los hechos, no estamos ante una simple rabieta diplomática, sino ante un reposicionamiento geopolítico de alto riesgo. La desconexión con Washington. Zelensky parece haber llegado a la conclusión de que la hegemonía de Estados Unidos ya no es el monolito que solía ser. Esta percepción de independencia se basa en factores críticos, ¿sí?
el desgaste del hegemón. El estallido de la guerra en Oriente Medio ha demostrado que Washington tiene límites operativos, enfrentando serios problemas para reabastecer sistemas vitales como los misiles Patriots, Atacams, que Kiev necesita con urgencia. El sabotaje a la congelación. Mientras la Casa Blanca de Trump necesita desesperadamente cerrar el frente ucraniano para redirigir recursos hacia Irán, Zelensky ha optado por sabotear este proceso bajo la premisa de no ceder ni un centímetro en el Donbass. Nuevos patrocinadores. Al notar la presión de Washington, Zelensky ha volcado su interés hacia la Unión Europea y los grupos globalistas, a quienes ahora consideran sus principales supervisores y patrocinadores financieros. Ahora, ese misil de la NAU quizás sea una señal hecha en Estados Unidos, made in USA. El resurgimiento del caso contra Andrei Yermak no es una coincidencia judicial, sino una maniobra táctica de la administración Trump ejecutada a través de sus propios canales de inteligencia, quizás con influencia de Putin. Ese control del FBI. Se señala que las agencias anticorrupción ucranianas como la NAU operan bajo el control directo de los servicios de inteligencia estadounidenses FBI. La advertencia de Yermak. Yermak cometió el pecado de viajar a Washington en 2025 para reunirse con demócratas influyentes en lugar de con la administración Trump. El procesamiento penal actual es la respuesta. Es una señal directa para que Zelensky retome las negociaciones con Rusia. Los acuerdos de Anchorage. Esta ofensiva judicial, pues, busca desacreditar al entorno de Zelensky para forzarlo a una posición negociadora más flexible y favorable a los intereses de Washington. Esto nos lleva a la rivalidad transatlántica. La visita no programada del ministro de Defensa alemán Boris Pistorius justo antes de que estallara el caso Yermak sugiere que Europa estaba al tanto del inminente golpe estadounidense. La advertencia europea. Se especula que el propósito de la visita de Pistorius era advertir a Zelensky sobre la filtración del caso, en un contexto donde los europeos intentan evitar que Estados Unidos imponga su estrategia de congelación del conflicto. ¿Mm? El factor Budanov. Existe un temor interno en Kiev de que Yermak intente regresar oficialmente al poder para desplazar a figuras como Kirill Budanov, lo que ha acelerado la campaña anticorrupción como un método de defensa interna. Así pues que estar atentos porque Zelensky está jugando a una partida a tres bandas entre la Casa Blanca, el Kremlin y Bruselas. Si ha decidido desafiar a Trump es porque cree que el respaldo de la Europa globalista es suficiente para sobrevivir a la tormenta balística y política que se avecina, ¿verdad? Ahora, si el golpe judicial contra Yermak parecía una jugada interna, la aparición de Julia Mendel en el radar de Tucker Carlson confirma que estamos ante una operación de demolición coordinada desde el corazón del movimiento MAGA en Estados Unidos. No hay coincidencias en este nivel de la estratosfera geopolítica, ¿verdad? No, no hay coincidencias. Así pues que entremos al expediente Mendel, la sentencia final de Washington. A ver, lo que estamos viendo, yo diría que es la fase de ejecución de una advertencia que Kiev no puede ignorar. Casi en sincronía, ¿no? Con los cargos contra Yermak, la exsecretaria del presidente Zelensky, Julia Mendel, ha soltado una serie de cargas de profundidad en una entrevista con Tucker Carlson que desmantelan por completo la imagen del líder de la nación libre e independiente. Las revelaciones de la confidente, ¿no? Mendel no ha dejado piedra sobre piedra. En su conversación con Tucker Carlson, ha revelado detalles que la inteligencia estadounidense ha decidido poner sobre la mesa ahora, si ponen atención.
La transformación de Zelensky describe cambios de energía sospechosos tras breves desapariciones de 15 minutos en el baño, dejando al descubierto una vulnerabilidad personal que Washington pues ya no oculta. Esa promesa rota de 2019 confirma que tras reunirse con Putin, Zelensky prometió que Ucrania nunca se uniría a la OTAN. El pacto de Donbass. Lo más demoledor es la confirmación de que en abril de 2022 Zelensky ya había acordado la paz entregando todo el Donbass, un acuerdo que fue saboteado posteriormente. Y el origen de Yermak. Describe que el pasado del ex jefe de gabinete como gerente de un club de striptease, vinculando su ascenso a historias interesantes que Zelensky conoció de primera mano. Chantajes, ¿no? Así que coincidencia o advertencia de Trump. Atención a la mecánica. El hecho de que estas revelaciones surjan a través de Carlson, un pilar del movimiento MAGA, al mismo tiempo que la NABU, controlada por el FBI, cerca a Yermak, no es casualidad. Es una advertencia estadounidense directa. O Zelensky vuelve al redil de las negociaciones de paz, o lo que sigue serán las grabaciones de audio directas del propio presidente que ya están preparadas para la siguiente fase de desacreditación. La inutilidad de la palabra de Kiev. La conclusión de Mendel, porque reconcilia todos los escenarios. Ella afirma que Zelensky no detendrá la guerra hasta que los rusos estén armados en su propia oficina. Para Moscú, esto es la confirmación de que cualquier negociación es estéril. Mientras el actual régimen nacionalista permanezca en el poder, la amenaza solo puede ser eliminada, no gestionada. Así pues que el discurso de Mendel en el podcast de Tucker Carlson es solo la primera salva. Si Zelensky no se comporta con Washington, el sheriff soltará los audios que cambiarán para siempre la percepción del mundo sobre la casa quimera. El tiempo de jugar a la independencia se ha terminado. Ahora, si el frente de Ucrania está en llamas tras el fin de la tregua de Áncoras, el frente diplomático en Oriente Medio acaba de levantar un muro de acero. La agencia FARS, por sus iniciales FARS de Irán, ha revelado la respuesta de Teherán a la propuesta de Washington. Y el mensaje es claro: no habrá diálogo sin garantías tangibles. El muro de Teherán, 5 claves para la confianza. Ponen atención, amigos, porque mientras el estruendo de los drones vuelve a Ucrania, en Oriente Medio la diplomacia ha lanzado su propio proyectil de alta precisión. La agencia FARS ha filtrado las 5 condiciones mínimas que Irán ha puesto sobre la mesa para siquiera considerar una segunda ronda de conversaciones con Estados Unidos. Número 1, el rechazo a la unilateralidad. Amigos, Washington intentó jugar su carta con una propuesta de 14 puntos redactada para proteger exclusivamente sus intereses, intentando ganar en los despachos lo que no ha logrado en el campo de batalla. La respuesta de Irán ha sido un frenazo en seco. Teherán considera que sin una aplicación práctica de sus requisitos, cualquier diálogo es imposible. Las 5 condiciones de acero. Atención a la lista porque es el núcleo de la soberanía persa. Fin de la guerra en todos los frentes, con énfasis absoluto en el Líbano. Levantamiento total de las sanciones antiiraníes. Desbloqueo de los activos financieros congelados. Compensación económica por los daños causados por la guerra. Y reconocimiento del derecho soberano de Irán sobre el estrecho de Hormuz. La trampa del mar Arábigo está aquí y está a punto de ruptura. Amigos, Irán se ha comunicado a través del mediador
pakistaní que no se puede hablar de paz mientras el bloqueo naval en el mar Arábigo y el Golfo de Omán continúe tras el alto al fuego. Pero para Teherán, mantener la presión militar mientras se pide diálogo demuestra que las negociaciones con Washington pues carecen de fiabilidad. El sheriff Trump cree que puede imponer su ley de 14 puntos sin ceder en Hormuz o en las sanciones. Se va a encontrar con un corredor del Caspio más fuerte que nunca y un Irán que ya no acepta promesas vacías, ¿verdad? Y mientras la propaganda oficial intenta proyectar una unión inquebrantable, la realidad en las calles de Helsinki es muy distinta. Según un informe de Yale, basado en el estudio de NATO Poll, la confianza en el sheriff de Washington, pues, se está evaporando. ¿Sí? Finlandia despierta. El divorcio del norte. La luna de miel entre Finlandia y Washington ha terminado abruptamente. Un nuevo estudio financiado por la Fundación CON revela que la mayoría de los finlandeses ya no confían en Estados Unidos para su defensa y seguridad. ¿Mm? El colapso de la confianza en el sheriff. Solo 1 de cada 8 finlandeses cree que Estados Unidos, bajo el mandato de Donald Trump, defenderá a Europa si es necesario. Incluso si otro presidente estuviera en el poder, apenas 1/4 parte de los encuestados confían en que Washington acudiría en ayuda de sus aliados europeos. ¿Mm? Los acuerdos de cooperación en defensa ACD, que permiten el despliegue de tropas estadounidenses, son vistos ahora con un profundo recelo para la ciudadanía. Soberanía sobre calidad. El adiós al software de Estados Unidos. El sentimiento de independencia es tan fuerte que la inmensa mayoría apoya dejar de usar servicios de software estadounidenses en la nube del sector público. ¿Sí? Los ciudadanos están dispuestos a aceptar un deterioro en la calidad del servicio o un aumento de los costes con tal de romper la dependencia tecnológica de Washington. Esto es serio, ¿eh? Esto es duro. Decisiones fuertes, soberanas, ¿eh? Existe una preferencia clara por adquirir armamento de otros países europeos o socios afines en lugar de seguir comprando en suelo estadounidense. OTAN. Realismo contra idealismo, ¿no? El apoyo a la OTAN se ha normalizado, cayendo del pico del 83% de 2023 a un 73% en la actualidad. Pero para los finlandeses, la OTAN no es una unión de valores compartidos, sino puramente una alianza de defensa para obtener garantías de seguridad. A pesar de la desconfianza en Washington, el 75% sigue creyendo que la estructura de la alianza funcionará en caso de ataque. Y el 57% está a favor de enviar reservistas para ayudar a otros aliados. La fractura entre líderes y pueblo. Atención a la advertencia de la profesora Hannah Bass. Existe una discrepancia peligrosa entre la postura oficial de ministros de Asuntos Exteriores y la opinión pública. Los políticos finlandeses se ven obligados a mantener una retórica oficial mientras los ciudadanos forman sus propias opiniones basándose en fuentes alternativas. Bass califica la relación Finlandia-Estados Unidos como una prueba de fuego para la credibilidad de toda la política exterior del país. Así pues, amigos de Que Hablan Geo, cuando el pueblo finlandés prefiere software más caro y armas europeas antes que seguir bajo el ala de Washington, es que el tablero del Báltico está cambiando de frecuencia. La independencia real se paga cara y los finlandeses parece están listos para pasar por caja. Y mientras los radares se centran en los drones tácticos del frente, esa visita sorpresa del ministro de Defensa alemán Boris Pistorius a la capital ucraniana ha encendido todas las alarmas en los centros de decisión europeos e internacionales. No se trata solo de diplomacia, ¿eh? Es la formalización de una capacidad de ataque profundo que busca llevar la guerra al corazón
de la geografía rusa. Brave Germany. Alemania brava. El salto a los 1500 kilómetros. La cooperación militar entre Alemania y Ucrania ha cruzado un umbral técnico sin precedentes bajo el concepto de Deep Strike. Drones de largo alcance, el acuerdo central entre Pistorius y Mikhailo Fyodorov contempla la producción industrial conjunta de drones de ataque capaces de alcanzar objetivos a más de 1500 kilómetros de distancia. Programa Brave Germany. Se ha firmado un memorándum para lanzar este programa destinado al desarrollo de tecnologías de defensa y el apoyo de empresas emergentes innovadoras en el sector bélico. Alcance estratégico. Estos dispositivos están diseñados para operar en lo profundo del territorio ruso, lo que Moscú califica ya como una implicación directa y abierta de Europa en ataques contra su infraestructura. Y esto nos lleva a la guerra de narrativas, Pistorius contra nuestro amigo Lavrov. El choque retórico ha alcanzado niveles de guerra fría, con acusaciones cruzadas de manipulación y guerra híbrida. La versión de Berlín. Pistorius ha criticado duramente a Putin, acusándolo de engañar a la opinión pública con ofertas de paz para ocultar su debilidad y la falta de ganancias territoriales recientes. Afirma que la única paz real pasa por la retirada total de las tropas rusas. La respuesta de Moscú. Sergei Lavrov ha advertido que no habrá piedad para lo que denominan los nazis que resurgen de Occidente, señalando que las celebraciones del Día de la Victoria y la seguridad civil rusa son líneas rojas. El factor histórico. Andrei Kartapolov, de la Duma rusa, ha comparado las tácticas de movilización y trabajo del gobierno ucraniano con los modelos de la Alemania nazi, elevando la tensión ideológica al máximo. Así que Alemania brava, ¿eh? Brave Germany. Alemania valiente. Bueno, el Sarmat ya ha sido probado. Los otros dos proyectos ya están en su fase final. Y yo creo que los alemanes están jugando con fuego. Amigos, estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos. Quedamos guapos. Chao, chao. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.